Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En el video anterior vimos las nociones comunes. Dichas nociones comunes no son más que ciertas propiedades algebraicas, digámoslo así, aplicadas a figuras geométricas. El día de hoy vamos a ver los postulados de Euclides y algunas propiedades que el libro en el que nos estamos basando toma como postulados. Por supuesto que los postulados que son de Euclides los vamos a ir señalando, como en este caso del postulado 2, que pertenece a Euclides. Los demás postulados, bueno, son simplemente algunas propiedades que los autores del libro tomaron como postulados. Bien, en el primero dice así: por dos puntos cualesquiera puede hacerse pasar una recta y solo una. Este es el primer postulado de Euclides. Lo que dice es que si tenemos dos puntos, punto A y el punto B, por estos puede hacerse pasar una recta y solo una. Ese es nuestro primer postulado, un postulado ya bastante conocido. Para el postulado 2, que también pertenece a Euclides, toda recta puede prolongarse en ambos sentidos. Es decir, si tenemos aquí una recta, vamos a llamar a esta recta la recta AB. Entonces, dicha recta, tomando en cuenta que las rectas se prolongan indefinidamente en ambos lados, pues se pueden prolongar indefinidamente en ambos sentidos. Y es lo que nos dice este postulado. Este postulado es muy importante, es muy importante puesto que algunas proposiciones de geometría se demuestran precisamente así, prolongando rectas, prolongando semirrectas, etc. El postulado 3. El camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Es decir, si yo aquí tengo dos puntos, el punto A y el punto B, entonces para medir la distancia entre esos dos puntos, pues es simplemente la recta que los une. Esa es el camino más corto entre dos puntos. De hecho, este postulado es el que hace posible la desigualdad del triángulo. Precisamente el camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Puesto que si yo lo pongo de esta manera, vamos a suponer que aquí dibujo un triángulo. Vamos a llamarle aquí C. Vamos a poner que este es el triángulo ABC. Entonces, en base a este postulado, sostiene que AB es el camino más corto. O sea, el segmento AB es el camino más corto entre A y B. Y este es menor que cualquier otro. O sea, es menor que AC más BC. Y a esto se le conoce como la desigualdad del triángulo. Esta proposición, que en teoría acabamos de demostrar, se tuvo que haber demostrado más adelante. Pero ya lo veremos a su tiempo. Entonces, nos debemos de quedar con esto. El camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. El 4, que equivale al tercer postulado de Euclides, es siempre posible describir una circunferencia de centro y radio dados. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos dan un centro de la circunferencia y nos dan el radio, pues bueno, es siempre posible describir una circunferencia con esos dos datos, con el centro y con el radio. Para el postulado 5, toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma ni sus dimensiones. Este postulado es igualmente muy importante. ¿Qué me dice este? Que una figura la puedo trasladar de lugar y por ello no afecta su tamaño ni sus dimensiones. Es de vital importancia porque las primeras proposiciones de geometría se demuestran precisamente así, suponiendo que una figura se mueve de lugar de tal manera que se coloquen una encima de otra para
y mediante un razonamiento ver si los triángulos son iguales o si son semejantes, etcétera. Entonces, pues básicamente lo que me dice aquí es que toda figura podemos hacerla cambiar de posición sin alterar su forma ni sus dimensiones. Ese postulado es muy importante. El postulado 6. Todos los ángulos de lados colineales son iguales. Vamos a suponer que aquí tenemos el ángulo ¿no? El ángulo el ángulo ABC, así recordemos, siempre manteniendo en medio el vértice. Y aquí tenemos, vamos a suponer otro ángulo, el ángulo EFG, ¿no? Ángulo EFG. Este ángulo es de lados colineales, recordando la definición de un ángulo de ángulos colineales, que es los lados del uno son la prolongación del otro. Y esto mide 180 grados. Y por lo tanto de aquí se deduce que todos los ángulos de lados colineales son iguales. Eso es un postulado muy importante, muy importante. Y es importante porque de aquí se desprende el siguiente postulado. Entonces, esta definición de ángulo de lados colineales es importante, puesto que de aquí se deriva lo que es el ángulo recto. Recordando la definición de ángulo recto, dice que cuando dos rectas se cortan formando ángulos adyacentes iguales, a dichos ángulos se les llama rectos. Y posteriormente dice que cuando una recta encuentra otra formando ángulos adyacentes iguales, a dicha recta se les llama perpendiculares. Y precisamente de ahí dedujimos que un ángulo recto es la mitad de un ángulo de lados colineales. Eso está en el video de tipos de ángulos. Entonces este es otro postulado de Euclides, el cuarto me parece. Todos los ángulos rectos son iguales a sí mismos. El octavo postulado. Dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Un postulado, bueno, también bastante conocido. Si tenemos aquí dos rectas, por ejemplo, que se cortan, la recta AB y la recta CD, que se cortan en un punto O, por ejemplo. Si estas dos rectas se cortan, lo deben de hacer en un punto nada más. Pues si se cortaran en dos puntos, si dos rectas se cortan en dos puntos, tendría que coincidir de acuerdo al postulado número 1, que dice que por dos puntos pasa una recta y solo una. Entonces, si llegase a existir dos rectas que se corten en más de un punto, lo más seguro es que esas rectas coincidan y sean la misma, puesto que por dos puntos pasa una recta y solo una. Bien, antes de proseguir con el último de los postulados, vamos a ver alguna definición de igualdad de figuras geométricas. Primero me dice: dos segmentos y rectas son iguales cuando pueden colocarse de tal modo que los extremos de la una coincidan con los extremos del otro. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer, aquí tenemos unos pequeños segmentos, vamos a llamarle a este el segmento AB, denotándolo por sus extremos, y aquí al segmento FG. Bueno, ¿cómo sé que son iguales? Bueno, si yo agarrara al segmento FG y lo pusiera encima del segmento AB, para empezar, ¿puedo hacer esto? Sí, porque el postulado anterior me lo permite, que toda figura puede moverse del lugar sin afectar su tamaño ni sus dimensiones. Entonces puedo hacer ese traslado. Entonces, si yo trasladara el segmento FG, ¿sí? Lo muevo del lugar y lo coloco de tal manera que este punto F de aquí coincida con el punto A.
y FG tome exactamente la misma dirección que AB y al final de cuentas G coincida con B, entonces significa que esos segmentos son iguales. Cuando un segmento lo pongo encima de otro, de tal manera de que sus extremos coinciden, entonces dichos segmentos son iguales. En forma general, decimos que dos figuras geométricas son iguales cuando pueden hacerse coincidir en todos sus puntos. Por ejemplo, aquí, en estos triángulos. Ese es el triángulo ABC. Y ese es el triángulo A', B' y C'. ¿Cómo sé que puedan coincidir estos triángulos? Por ejemplo, si yo este triángulo amarillo lo muevo y lo pongo encima de este, de tal manera que el punto A' coincida con el punto A', el punto B' coincida con el punto B' y el punto C' coincida con el punto C, entonces significa que las dos figuras son iguales. Y por ende, obviamente, este segmento es igual a este, puesto que ya hicimos coincidir sus extremos. Este pequeño lado va a coincidir con este y este que está aquí va a coincidir con este. Entonces, cuando una figura geométrica la ponemos encima de otra y coinciden exactamente en todos sus puntos, entonces podemos decir que esas dos figuras geométricas son iguales. Este razonamiento es el que se va a utilizar más adelantito, ya pronto, cuando demostremos las proposiciones relativas a la igualdad de triángulo, los famosos 3 criterios de igualdad de triángulo. No se nos debe de olvidar eso. Dos figuras geométricas son iguales cuando pueden hacerse coincidir en todos sus puntos. Una vez dicho esto, vamos a dar otra pequeña definición antes de dar el último de los postulados que vayamos a utilizar. Dice que dos ángulos son iguales cuando el uno puede colocarse sobre el otro de tal manera que los vértices coincidan y los lados del uno queden sobre los lados del otro. Vamos a suponer aquí que tenemos este ángulo y vamos a nombrar sus lados. Ese es el ángulo AOB. Y acá tenemos otro ángulo en amarillo, vamos a llamarle O', A' y B'. Y lo denotamos así, el ángulo A', O', B'. Bueno, ¿cómo sé que estos son iguales? Bueno, si yo agarro este ángulo y lo coloco encima del ángulo amarillo, de tal manera que el vértice O coincida con su vértice O, así como está en esta figura, que estos dos vértices coincidan, es decir, este vértice de aquí coincida con este. Y si los lados OA queda exactamente sobre el lado OA', o sea, así, quedan exactamente uno encima del otro, y el segmento OB queda exactamente sobre el segmento OB, así, entonces se dice que los ángulos son iguales. Entonces, dos ángulos son iguales cuando el uno puede colocarse sobre el otro de tal manera que los vértices coincidan y los lados del uno queden exactamente sobre los lados del otro, tal y como se ve en esta primera figura. Ese también es un principio muy importante. Demostraremos muchos teoremas importantes en base a esta definición. Bien, y por último vamos a ver el último de los postulados, que me dice que en un punto cualquiera de una recta puede levantarse una perpendicular a esta recta y solo una. Es decir, vamos a suponer aquí que tenemos una recta. Vamos a ponerle como nombre la recta AB. Así, AB. Ahora bien, vamos a escoger un punto. A este punto le voy a llamar O. Y por O vamos a levantar una perpendicular, una recta perpendicular. A esta recta perpendicular la voy a llamar OC, por ejemplo, ¿no?
Entonces, OC es perpendicular a la recta AB. Por cierto, usamos esta notación para indicar perpendicularidad. Ahí está, perpendicular. ¿Qué me dice esta proposición? Me dice que por un punto cualquiera de una recta solamente puede levantarse una perpendicular y solo una. O sea, como nosotros escogimos el punto O, por O, que está en la recta AB, solamente puede levantarse una sola perpendicular y solo una. ¿Qué pasa si se pudiesen levantar dos perpendiculares? No lo sé, vamos a ver. Vamos a suponer que por O se levanta otra recta perpendicular. Vamos a suponer que se levanta por O. Suponer que por O se levanta la perpendicular. Se levanta la perpendicular OF, por ejemplo. OF. ¿Sí? Vamos a suponer que se levantan dos perpendiculares. Ahora bien, como OC es perpendicular a AB y OF es perpendicular a AB, significa que el ángulo BOC es recto y que el ángulo BOF también es recto, por definición. Son rectos. Lo cual quiere decir que estos ángulos entonces son iguales. O sea, este ángulo es igual a este. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que este pequeño ángulo debe de coincidir con el otro, con este. Entonces, por definición de ángulo, ¿qué dice? Dos ángulos son iguales cuando pueden colocarse de tal manera que sus vértices coincidan, en este caso su vértice coincide, y los lados del uno queden exactamente sobre los lados del otro. Es decir, como este ángulo y este otro ángulo grandote que está aquí y este son iguales, entonces forzosamente esta recta que está aquí debe de coincidir con esta recta que está aquí. Deberían de coincidir y por lo tanto dichos ángulos serían iguales. ¿Sí? Ese es el razonamiento que se usa. Si se pudiese levantar por un punto de una recta dos perpendiculares, en base a un ligero razonamiento tendrían que coincidir forzosamente. Y por la definición que acabamos de dar de ángulo, que es dos ángulos son iguales cuando se coloca de tal manera que el vértice coincida, en este caso, en estos dos ángulos, el vértice es el mismo, el vértice O. Uno de sus lados coincide, que es el OB, coincide. El OF y el OC es cierto que no coinciden visualmente, pero como los ángulos son iguales deberían de coincidir. Entonces, OF y OC debería de ser la misma recta, deberían de coincidir. Por lo tanto, es cierto, en un punto cualquiera de una recta puede levantarse una perpendicular a esta y solo una. No se puede levantar más de una perpendicular de un punto situado en una recta. Y bueno, esos son todos los postulados que vamos a ocupar para demostrar proposiciones. ¿Qué hay del postulado de las paralelas? Aquel que dice que por un punto fuera de una recta solamente puede trazarse una paralela a dicha recta y solo una. Bueno, ese postulado lo vamos a ir viendo en su momento, más adelante cuando veamos líneas paralelas. Muy bien, chicos, por lo pronto voy a dejar hasta aquí el video. Espero que me haya sabido explicar. Soy malísimo explicando, pero bueno, espero que les haya quedado claro. Bueno, por lo pronto le voy a dejar hasta aquí. Que tengan un excelente día.
Hasta pronto.